¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Como cada día domingo, ustedes lo saben, a esta hora, por supuesto, con estreno los días lunes en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Muchas gracias porque nos ha ido realmente muy bien. Estamos muy contentos. Llevamos poco más de un año, Pedro. Así que estamos realmente muy contentos y muy satisfechos, además de ir ampliando de a poco el rango de temas que nos impulsó en un comienzo. En un comienzo estábamos hablando de temas previsionales, de básicamente pensiones, y hemos ido abriendo el abanico a temáticas como la educación financiera, los temas de salud que están muy en boga. Así que también de alguna manera estamos de cumpleaños y muy contentos, Pedro, en este capítulo ya de día 28. ¿Cómo estás tú? Hola, Eugenio. Sí, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Efectivamente, estamos próximos a estar de aniversario, si no estuvimos aquí, recordar bien la fecha, ¿eh? Y fue una aventura que al comienzo dijimos cómo nos va a ir, nos irán a seguir, nos irán a escuchar, y ya llevamos un año, y gracias a ustedes que nos acompañan vamos a poder seguir por muchos años más, y gracias a los auspiciadores también que han confiado en nosotros. Así que, y se nos va mayo, estamos en el último fin de semana de mayo, se pasa volando el tiempo. Se fue rapidito. A propósito de cumpleaños, nuestro invitado estuvo de cumpleaños esta semana. Cumplió 39 años, es muy joven, pero es un hombre muy inteligente, y vamos a volver un poco a la matriz de este programa, que es precisamente la matriz de las pensiones. Él es el actual director ejecutivo de Horizontal y formó parte de un llamado de CLAPES en la Universidad Católica, de varios expertos para analizar bien detalladamente el proyecto de ley de pensiones que presentó el actual gobierno, y lo vamos a desglosar, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a analizar muy bien con Juan José Obach. Gracias. No Obach, es Obach, me corregiste. No es Así alemán, es catalán. Es catalán. ¿Cómo estás, Juan José? Bien, muchas gracias por la invitación, Eugenio, Pedro, un gusto estar acá. No, gracias a ti por acompañarnos hoy día y para poder comentar con las personas que nos están escuchando. A ver, hay un documento que es una propuesta que se hizo por un grupo de expertos de CLAPES UC respecto a la reforma previsional. Entonces, antes de entrar al detalle que abarca toda la temática y la va desmenuzando, ¿cómo surge esto? Esta iniciativa de citar a un grupo de personas que se ve bien transversal, el grupo de personas que están en esto. ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, así, o sea, lo primero es comentarles que esta iniciativa surge de CLAPES. Recordemos que el director es Felipe Larraín, y él convoca a una serie de expertos tratando de tener cierta transversalidad en la idea y en el espectro político, y yo te diría que salió un producto muy muy bueno, y a todos nos unía, independiente de las distintas posturas que en este tipo de ejercicios siempre están, nos unía algo bien transversal, que es que necesitamos una reforma al sistema de pensiones, necesitamos mejorar las pensiones en el país. Yo creo que ese motor que nos movía a todos desde nuestros distintos puntos de vista, desde nuestras distintas ideas, logró por fin tener un documento que creo que logra el objetivo, y esperamos que sea un insumo para el debate que se viene. Recordemos que el gobierno presentó su reforma en noviembre del año pasado, pero ha estado un poco durmiendo ahí o no avanzando tan rápido por toda la contingencia política. Esperamos ahora que se retome el debate y pueda ser un buen insumo para que por fin tengamos buenas pensiones. Ahora, perdona, déjame contarme una cosa. A propósito de esta convocatoria que hace CLAPES, ¿no? Tú me dices que es una convocatoria más que muy transversal y que busca puntos en común. ¿Esos puntos en común están? Hay ciertos puntos en común, sí. Sí, yo diría... Perdona, te lo digo porque cuando uno habla de la reforma de pensiones, uno entiende que la propuesta del gobierno y la gran crítica que se ha hecho es que está muy ideologizada. Entonces dicen, bueno, si hay que hacer cambios, bueno, si hay una transversalidad política, ¿no?, que asume que hay algunas cosas que a lo mejor no son correctas y que eventualmente pueden consensuarse, bueno, a lo mejor alguna esperanza que eventualmente se pueda conseguir algo de aquí en adelante. ¿Hay puntos en común, me decías tú? Yo creo que sí. Si podríamos, quizás, te puedo mencionar 3, creo yo, como puntos en común o macro objetivos, que creo que desde las distintas posiciones ya hay cierto consenso. El primero es que la solidaridad se hace vía impuestos, vía aumentar la PGU, y creo que por ahí hay un consenso importante. El gobierno tiene una propuesta para aumentar la PGU,
ahí puede entrar a los detalles. Personalmente no creo que es la mejor manera de hacerlo, pero yo te diría que sí hay un consenso de que el pilar solidario es vía impuestos, es vía PGU, y eso hay que fortalecerlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que hoy en día la tasa de cotización es baja. Recordémosle a la gente que nos escucha en sus casas que la tasa de cotización es el 10% del salario. Eso, en comparación, por ejemplo, con el grupo de la OCDE, es bajo. La OCDE tiene un promedio más o menos de 18 puntos de cotización. Entonces yo creo que hay un consenso transversal en moverse gradualmente hacia allá. Las distintas reformas de pensiones que hemos visto en los últimos 5 años han planteado aumentar 6 puntos. Aquí también. Y después vamos a entrar en el detalle, que es básicamente donde está el debate más grande, qué hacemos con esos 6 puntos. Pero claro, sí hay consenso en 6 puntos. Y por último, hay consenso en que hay que mejorar la estructura del mercado de las pensiones, de las AFP. Es importante dotarla de mayor validez, y ahí también yo personalmente no estoy de acuerdo con la propuesta del gobierno, pero sí creo que hay que avanzar también en ese ámbito, y también hay harto consenso de que se pueden hacer cosas ahí también para mejorar la validez del mercado. Sí. Vayamos al primer punto que estabas mencionando, este tema de hacer la solidaridad a través de impuestos, a través de la PGU. Se critica, yo a mi juicio sin razón, pero quiero saber la opinión tuya, de que el sistema recién va a ser mixto cuando tengamos redistribución de cotizaciones hacia otras personas. A mi juicio ya es mixto de momento que tenemos un pilar solidario y tenemos cotizaciones pagadas con los impuestos que pagamos todos. ¿El sistema chileno es mixto hoy o aún no lo es? Yo creo que efectivamente es mixto. Como bien tú dices, Pedro, tuvimos una reforma muy grande el 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde se crea el pilar solidario. Y recordemos que el sistema tiene 3 pilares. El pilar solidario, que en ese tiempo tenía la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, que en Piñera 2 se cambia por la PGU. Tenemos un pilar contributivo, que es el 10% que pone todos los trabajadores con su sueldo. Y por último tenemos un pilar solidario, que es el APB. Entonces, yo hoy en día creo que hay un sistema mixto. Ahora la discusión viene: ¿qué hacemos con las cotizaciones? Si a las cotizaciones le agregamos un componente solidario, que es otra discusión, creo yo, a decir que hoy en día no tenemos un sistema mixto. Ahora, la mixtura en este caso se da porque la pensión técnicamente tiene, desde el punto de vista financiero, orígenes distintos. Es decir, desde el momento en que existe un origen desde el Estado, ¿no? Que es el componente de la PGU, más eventualmente digamos lo que tú hayas podido aportar individualmente durante mucho tiempo, esa mezcla ya es lo que te da, porque algunos también dicen, no, además el sistema es mixto por otra cosa, porque existen distintos y coexisten distintos sistemas previsionales, así como existe el sistema de capitalización individual, existe también todavía algunas personas que no se cambiaron y existen las cajas previsionales todavía, y existe también el sistema de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, coexisten dentro del todo el gran sistema previsional 3 sistemas distintos. Entonces, cuando te dicen, oye, el sistema no es mixto, la mixtura, ¿por dónde debemos entenderla? ¿Por cómo ingresan esos dineros a cada persona, o cómo está estructurado finalmente el sistema? Yo te diría que tiene que ver con cómo financiamos las pensiones. Yo creo que esa es la pregunta que nos tiene que mover cuando definimos que es un sistema mixto. Y hoy en día las pensiones se financian vía impuestos generales, vía transferencias del Estado, que es la PGU, y por otro lado tenemos las pensiones autofinanciadas. Yo creo que por ahí va la mixtura. Efectivamente, hoy en día también convive el sistema, los pensionados antiguos, claro, que se denominan, pero uno entiende que en el mediano y largo plazo ya van a dejar van a fallecer en el fondo, ya no van a haber personas que estén financiadas, que estén previsionadas bajo ese esquema. Pero es básicamente de dónde viene la plata. Sí, y es importante lo que decía Juan José respecto a que la pensión se construye con los 3 pilares, porque de pronto uno ve estudios o ciertas publicaciones un poco más sensacionalistas que te hablan solamente del resultado de uno de los elementos. Pero tú la pensión final tienes que verla todo, sumando la PGU, más lo que tú lograste ahorrar en forma obligatoria, y más si tu ingreso te permitieron hacer algún tipo de ahorro voluntario. Es la suma de todo eso lo que te construye la pensión. Y ver cada aspecto por separado no es algo lógico. Si al final del día uno recibe una transferencia, un cheque cada pensionado con la sumatoria de esos 3 puntos. Así que ahí está el tema de la solidaridad que estábamos viendo. El otro tema, bueno, son los 6 puntos, que esa ha sido una discusión. Discusión respecto a 6 puntos, diría que la única que he escuchado el último tiempo es que después de la PGU hay personas que cuestionan si tienen que hacer 6 puntos o no, que eso lo podemos conversar después, pero ¿hay algunos que eso tiene que ser más o menos? Menos, porque dice que PGU involucra, no sé si como 3 o 4 puntos de cotización, algo por ahí dan los estudios, pero el tema es ¿a dónde destinamos esa plata? Cosas que no nos hemos podido poner de acuerdo hace ya un buen tiempo que se vienen discutiendo las propuestas previsionales.
a juicio tuyo y a juicio de lo que ven en el estudio, ¿a dónde van las platas? Súper buena pregunta, Pedro. Antes, solo para cerrar el tema de la PGU, para que quede claro, hubo harto consenso en el Pilar Solidario de que la PGU tenía que anclarse a la línea de la pobreza, el monto de la PGU, porque hoy en día vemos que puede ser usado como botín de campaña, estar prometiendo hoy día 250, mañana 300, puede ser. La propuesta del gobierno hablaba de 250, así es. Pero la idea que y llevarlo al 100% de la población. Claro, lo que ustedes proponen, lo que yo veo acá en la propuesta es que básicamente, claro, como dices tú, se ancle finalmente la línea de la pobreza para que no esté permanentemente siendo sometida de, no, mira, hoy día, no sé, son 250, yo mañana les prometo 400 lucas. Tal cual. Tratar de desanclarla de las lógicas políticas que son propias de las campañas electorales, etcétera, y fijar la línea de la pobreza, que hoy en día más o menos está como en 200.000 pesos, 220.000 pesos. Y esta idea del gobierno de universalizarlo, de sacar el test de afluencia y permitir que incluso el 10% más rico la pueda tener. Hubo un consenso bien transversal de que eso es una mala idea. Porque vamos a estar financiando entre todos los chilenos las pensiones del 10% más rico del país. Sí. Yo creo que ahí hay un tema de justicia. Yo ahí te voy a rebatir. Yo creo al revés. Yo creo que primero el test de afluencia al gobierno le quedó como poncho a nivel de generar el instrumento. Sí. Y tuvieron hasta que hacer una ley distinta para tratar de lograr ver bien cuál es ese 10%, porque están considerando solo ingreso y no patrimonio, pese a que la ley habla de ingreso y patrimonio. Pero lo segundo es, este grupo del 10% más rico de la población mayor de 65 años, si tú le pagas PGU, te van a tener que pagar impuestos. Y probablemente te van a tener que pagar una tasa de impuestos que una parte relevante de eso te va a volver al Estado. Entonces te puede hacer más simple la asignación de PGU, el solo hecho de tener 65 años, puedes poner un requisito a nivel de años vividos en Chile y lo otro te va a volver. Ahora, ¿por qué se genera un consenso en contra de eso? Por el tema de las diferencias que tenemos en Chile a nivel de ingresos y que el 10% que tiene más, marcadamente tiene más que el resto. Sí, así es. O sea, uno para mantener la responsabilidad fiscal, la PGU, recordemos, una política fiscalmente cara. Son más o menos un punto del PIB, aumentarla a 250.000. Y por un tema también de justicia, o sea, de justicia de la política social. Aquí la política social tiene que focalizarse en la gente que más lo necesita. Obviamente sabemos que la clase media, por ejemplo, en Chile es la más afectada, y en el tema de las pensiones lo podemos ver así, después podemos ver los números, y efectivamente los que son más afectados son las mujeres clase media que han cotizado durante su vida pero no logran tener una pensión autofinanciada buena. Pero en particular en el tema de la PGU, universalizarla, llegar a ese 10% adicional, claramente no generó consenso, y diría básicamente por un tema de justicia redistributiva. Ahora, por lo mismo, hay una idea, me dicen que te acerque un poco más al micrófono si no me van a retar. Okay. A propósito de lo mismo, ¿ustedes vieron factible dentro de lo que era la PGU hacer algún tipo de redistribución focalizada? Porque yo me acuerdo que se ha planteado en algún momento esta idea de, por ejemplo, favorecer o beneficiar las pensiones de las mujeres, por ejemplo. ¿Ese tema, no hubo consenso respecto de eso? Sí, es un súper buen tema y efectivamente se tocó en las distintas sesiones y el documento algo lo señala. O sea, tenemos que pensar, por ejemplo, podemos pensar en premios en la PGU hacia las mujeres por año cotizado. También ahí se habló de que existiera un premio por extender la edad de jubilación, que parece súper razonable. O sea, perfecto, si usted, yo no me quiero jubilar a los 65, en el caso del hombre, a los 60, en el caso de las mujeres, y extiendo mi vida laboral, y eso el Estado retribuye a las personas por ese esfuerzo adicional con un monto adicional, por ejemplo, en la PGU. Entonces, todos esos esquemas yo creo que son importantes analizarlo, porque efectivamente aquí en pensiones tenemos una foto que es bien desigual. Hay gente que efectivamente logra tener una buena pensión, hay otras personas que aún cotizando, ya sea por sus lagunas previsionales, por los problemas que tienen el mercado laboral, tienen una pensión más baja y hay que obviamente salir en ayuda de ellos. Sí, estabas mencionando ahí el tema del incentivo a postergar voluntariamente la edad de jubilación, que es un tema políticamente complicado. O sea, cosa de ver a Macron en Francia y otros ejemplos de personas cuando han tratado de aumentar la edad. Tiene que irse avanzando, y el consenso que tiene el grupo que juntó CLAPE es vía incentivo, no modificando la edad de jubilación por ahora.
Hacen buenas preguntas, veo que porque justamente están tocando los puntos que tuvieron más discusión. Nosotros en el documento ahí mencionamos, y aquí también hubo un consenso, en que una de las cosas que faltaba en la propuesta del gobierno es la discusión sobre extender la edad de jubilación. Nosotros sabemos que esta es una política que es políticamente impopular. Okay, pero nosotros como expertos tenemos que dar nuestra visión de expertos y hoy en día Chile tiene bajas edades de jubilación. O sea, hoy en día, solo les pongo un ejemplo, las mujeres viven más que los hombres, tienen menos lagunas y se jubilan antes. O sea, tienen más lagunas, perdón, sí. Tienen menos cotizaciones. Entonces, esto es aritmética, no va por ningún lado los números y esto conlleva a que las mujeres tengan una pensión más baja. Por lo tanto, es importante tocar ese tema, una manera de quizás de acercarse a extender la edad de jubilación obligatoria es primero vía incentivo. Entonces uno lo puede pensar de manera gradual. Tengamos ciertos años primero de incentivo y después si esto resulta y nos damos cuenta de que la gente efectivamente extiende su edad de jubilación, pensemos ya en avanzar en aumentar la edad de jubilación. Perdón, no quiero meterte en problemas, pero ¿se ha analizado entre los expertos si alguien toma la decisión política de decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar la edad de jubilación? ¿Cuál debería ser? Menos mal que no te quería poner en problemas, ¿viste? Porque en Francia aumentaron a 2 años, de 60 a 62. De 60 a 62. Sí. Acá en Chile 65 para los hombres, 60 para las mujeres. La esperanza de vida en Chile en promedio es de 80 años. Las mujeres viven sobre esa edad. Los hombres en línea general estamos viviendo como 80 años. Entonces dice, bueno, ¿cuál debería ser? ¿70? Sí, pero ese tema políticamente hablando, a ver, yo creo que quien lo plantee perdió las siguientes 2 elecciones. No, está sin bien, problema. Está bien. Pero yo lo pregunto desde el punto de vista técnico, o sea, entendiendo, mira, si la esperanza de vida de un país es de 80 años, ¿cuál debiese ser la edad para jubilarse? A lo mejor los 65 también. O a lo mejor no hay que hacer otro movimiento, pero a lo mejor hay que unificarlo en el caso de hombres y mujeres. Que yo creo que un error ahí José, me dirás si está de acuerdo o no, en poner una edad con un número. El ideal sería poner tantos años menos de la esperanza de vida que haya y eso te va modificando automáticamente y no entras a la discusión, porque ya puede ser que discutamos ahora y lleguemos a la conclusión de un número, pero si la esperanza de vida sigue aumentando, en algún tiempo más vas a tener la misma discusión de nuevo. Tú podrías decir, mire, va a ser tantos años antes de la esperanza de vida que haya al momento de que usted se esté pensionando. Y con eso ya no discuten nunca más de la jubilación. Bueno, 2 temas acá súper interesantes. El primero es que ya la Comisión Bravo, el año 2015, dentro de sus recomendaciones estaba igualar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres, o sea, llevar la de mujeres de 60 a 65. Ahí hay una decisión técnica, por lo menos hay una presentación técnica. Así es. Y obviamente por las razones que yo di anteriormente, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y tienen más lagunas previsionales, por lo tanto parece razonable igualar las edades de jubilación. Recordemos que el gobierno, la propuesta del gobierno avanza en ese sentido, pero igualando las tablas de mortalidad. Recordemos a la gente que la gente cuando se jubila se le calcula la probabilidad de muerte con unas tablas de mortalidad. Igualarlas puede mejorar las pensiones, pero lo que aquí de verdad sería un cambio significativo es igualar la de jubilación. Y con respecto a tu pregunta, Pedro, sobre el... Que la edad no sea un guarismo fijo, sino de que sea... Eso, súper buen punto. Déjame ser como don Francisco. La respuesta la tendremos al regreso de la siguiente pausa. Aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, estamos con Juan José Obach, quien es el director ejecutivo de Horizontal, que participa de este estudio de claves que estamos revisando esta mañana. Déjame contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital,
Socios de por vida. Estamos de vuelta aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días. Domingo estreno el día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con los bullangueros Juan José Ovachi y con Pedro Pizarro, conversando esta mañana respecto de este estudio que ha entregado Clapes, en el cual ha formado parte, horizontal por supuesto. Juan José Ovachi es el director ejecutivo de este importante estudio, y quedó, Pedro Pizarro, la respuesta pendiente a tu pregunta. Reitero la pregunta para que Juan José la responda. Sí, la pregunta era respecto, estábamos hablando de edad mínima de jubilación, edad legal de jubilación, y la posibilidad de que en vez de tener un número, tuviésemos una cantidad de años menos de la esperanza de vida que haya, y eso te permite que el número vaya cambiando sin tanta discusión y sin tanto costo político que tiene hablar de edad de jubilación. ¿Puede ser una alternativa a eso? Sí, totalmente. Yo creo que si uno mira el contexto internacional, muchos de los países europeos que están lidiando con muchos problemas en sus sistemas previsionales han avanzado hacia allá, o sea, asociar la edad de jubilación de las personas con la expectativa de vida. Pues sabemos que es muy políticamente costoso ir cambiando la edad de jubilación, por lo tanto, una manera es desanclarlo del sistema político, erradicarlo, por ejemplo, en un consejo de expertos, en una institución que sea experta y que lo asocie a los cambios en la expectativa de vida. Hay 7 u 8 países OCDE que ya se están moviendo hacia allá. Yo creo que aquí también deberíamos empezar a explorar ese tipo de análisis, porque te desacopla la discusión de pensiones del sistema político, o sea, de los vaivenes políticos. Ahora, eso también importa un desafío importante, que es cómo haces tú para generar las condiciones para que exista trabajo para ese segmento etario, porque obviamente uno dice, ya, mira, la expectativa de jubilación va a cambiar, ponte tú ya, parejo a los 65 años. Claro, pero uno tiene que pensar, bueno, ¿existe mercado laboral hoy para eventualmente absorber gente que quiera seguir trabajando? Esa es una pregunta y un desafío que está pendiente. Claro, por eso es importante todas las normas de flexibilidad que se incorporaron en la ley de 40 horas, que permiten a grupos que probablemente les cuesta más encontrar pega, que sea un poco menos difícil. Así que, pero eso ya da para otra discusión, así que hablaremos en otro programa ahí. Es bien interesante lo que están proponiendo el grupo de expertos en lo que es el destino de los 6 puntos. Entonces te dejo a ti ahí que cuentes de qué se trata el destino, hacia dónde mandamos esa plata. Perdón, contexto. El gobierno dice 6% a solidaridad. Hay propuestas que dicen no, 6% totalmente a capitalización individual, y el último proyecto que quedó estancado en el Senado, que fue el proyecto de reforma del presidente Piñera, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, indicaba un 3-3. Sí, pero eso era antes de PGU, así que es distinto el escenario. No, correcto, pero el contexto es ese. ¿Cuál es la propuesta que sale ahí del...? Mira, efectivamente nosotros creemos que la propuesta del gobierno no es una buena propuesta, porque por varias razones. La primera, porque la totalidad de los 6 puntos se van a un fondo único, a este seguro social, y se crea este concepto de las cuentas nocionales, que es bien enredado para que la gente entienda en la casa. No es que la plata se vaya directo a tu cuenta personal, sino que se va a un fondo común y tú tienes como una especie de vale por la cuenta nocional. Te dice, sí, efectivamente usted tiene esto con una cierta rentabilidad ficticia. Entonces nosotros creemos que esa plata, estando ahí, puede ser también más susceptible a que un gobierno en el futuro de carácter autoritario, populista, pueda también echarle mano a esos fondos. Nosotros creemos, y hubo harto consenso, de que hay que mantener cierta solidaridad en los 6 puntos y hacer un esquema de 70-30. 70% de esos 6 puntos, o sea, 4,2 puntos, que vayan a las cuentas individuales, y ahí se puede pensar eventualmente en algún mecanismo de solidaridad intrageneracional, y después el 30%, es decir, 2,8 puntos más o menos, que se vaya a 1,8, perdón. O sea, como 4 y 2. O sea, tal cual, un 4 y 2 para hacerlo más simple. Un 4 y 2 y 2 puntos que efectivamente se vayan a solidaridad, que puedan mejorar las pensiones hoy. Uno de los caballitos de batalla, una de las razones de por qué el gobierno está impulsando el seguro social, es porque dice tenemos que mejorar las pensiones hoy día. Nosotros estamos de acuerdo en mejorar las pensiones hoy día, pero creemos que no hay que eliminar la capitalización individual, o hay que fortalecer la capitalización individual, y por eso creemos que eso es una buena mixtura, este 4-2. Sí, ahora, y tengo una duda, porque al final del día la plata es la misma, o sea, la plata la vamos a tener hoy día, la vamos a tener mañana. Si yo destino parte de la plata que se recaude hoy a financiar pensiones de hoy, a las personas que le vamos a ir sacando esos 2 puntos,
¿Cómo aseguramos que van a estar cuando sabemos que la población envejece? Cuando sabemos que posiblemente cuando los que hoy cotizan y esos 2 puntos los destinen a mejorar pensiones de hoy, no sabemos si va a haber la misma cantidad de personas activas que van a, con esos 2 puntos, financiarle también el equivalente a lo que estuvo aportando. ¿Cómo se asegura eso? Yo creo que ahí es súper importante, ya estamos hilando fino en la ingeniería de detalle, pero dejar en claro que esa parte que es un reparto, básicamente, hay que decirlo con todas sus letras, porque es que los trabajadores actuales financian pensiones actuales, a los jubilados actuales, tenga un horizonte de tiempo, que no sea permanente. Esto debería ser transitorio. Recordemos que estamos aumentando la cotización de las personas de un 10 a un 14% en sus cuentas individuales, lo que permitiría tener mejores pensiones en el futuro. Entonces, financiemos la transición con ese 1,8 puntos y después ya deberías tener cláusulas de cierre de esos beneficios y poder avanzar con la capitalización individual. Ya, o sea, 1,8 puntos irían bajando en el tiempo hasta llegar a los 6 a las cuentas individuales. Eso es lo que está diciendo. Ese puede ser una propuesta. Nosotros no explicitamos tanto en el documento. Sí decimos que... Sí se discutió. Sí se discutió, claro, pero se discutió básicamente decir, mira, la mayoría que se vaya a capitalización individual y podemos pensar en un 30%, en una cotización menor, a solidaridad. Ustedes bien lo dijeron, recordemos que el proyecto del presidente Piñera planteaba 3 puntos a solidaridad y 3 puntos a cuentas individuales, pero no teníamos PGU. Claro, eso es súper importante mencionar. La PGU son más o menos como 2 puntos de cotización completo. Entonces, hace sentido ya estar discutiendo en el 4.2, en un 5.1, etcétera. Sí, y ahí respecto de este 4,2 y 1,8 se parece mucho a nivel de guarismo en lo que es la propuesta actualmente en discusión del gobierno. Lo único es que aquí esos 4,2 van a las cuentas individuales, que a mi juicio es lo que correspondería. O sea, si al final es ahorro de cada uno en la cuenta que cada uno libremente elige, y mantiene el 30, pero el 30 es para financiar las mismas cosas en la propuesta que sale de Clape o para financiar cosas distintas. No, sería todo para financiar pensiones. O sea, esa es la propuesta. Perfecto. O sea, ahí no es que se diferencie respecto de mejorar mujeres o hacer algún tipo de financiamiento, un seguro de longevidad o algún otro tipo de... No, sí, ya entiendo tu pregunta. Pero no, efectivamente, eso se menciona. Es importante en la solidaridad. A ver, cuando hablamos de solidaridad es importante saber a qué grupo queremos beneficiar. Y para saber a qué grupo queremos beneficiar tenemos que saber quiénes son los grupos que hoy en día están recibiendo peores pensiones. Hay un muy buen estudio de la Universidad de San Sebastián que a raíz de una solicitud de datos que nosotros le pedimos al gobierno y a la Superintendencia de Pensiones para enriquecer la discusión, ellos pusieron a disposición esos datos y hoy en día podemos tener tasas de reemplazo con la PGU. Están alrededor del 70%, son tasas de reemplazo en el contexto internacional alto, y si uno desagrega eso, se da cuenta de que las personas que cotizan menos tienen tasas de reemplazo hoy en día cercanas al 100%, porque sus salarios son bajos y su pensión es alta, y los más afectadas son las mujeres que cotizan entre 25 y 35 años. Ellas tienen tasas de reemplazo muy bajas. Entonces yo creo que ese es un grupo que la solidaridad que vamos a pensar con la futura cotización tiene que ir a apoyar. Perfecto. Entonces ahí tenemos claro el destino que propone este grupo de expertos transversal convocado por Clape respecto de los 6 puntos. Ahora, ¿siguen hablando de 6 puntos o se discutió si es necesario aún mantener los 6 puntos de cotizaciones? No, la discusión se ancló en los 6 puntos. Recordemos que hoy en día nosotros tenemos 10, con comisiones ya puedes llegar al 11, algo. El promedio de 18, entonces parece razonable avanzar en 6 puntos, pero algo súper importante también que quedó plasmado en el documento es que esto tiene que ser gradual, porque estos 6 puntos son un aumento de los costos laborales para las empresas, en particular para las pymes, y no nos podemos dar el lujo de afectar el mercado del trabajo. Recordemos que acabamos de aprobar una ley que reduce la jornada laboral, que si bien tiene flexibilidad, igual va a ser un aumento de costos para las empresas. Entonces es importante hacer esto de manera gradual y que el mercado laboral pueda ir absorbiendo este aumento de costos. Sí, claro, y súmale lo de los 500.000 del sueldo mínimo, que veremos cómo sigue avanzando. Al menos viene con varias compensaciones importantes respecto de las pymes en materia tributaria, que el compromiso del gobierno para no afectar a las mayores generadoras de empleo que tenemos en Chile, que son las pymes, en materia tributaria. Ahora, es interesante que se esté dando consenso respecto a lo que decía Pedro, respecto de cómo eventualmente estaría quedando, porque este tema de la distribución de los 6 puntos fue el punto que terminó haciendo encallar la reforma del presidente Piñera, y uno dice, bueno, si se logra destrabar esto y existe un acuerdo o existe por lo menos una idea hacia dónde tiene que navegar esto, a lo mejor la propuesta de reforma puede tener
puede tener un éxito. Así es, sí, nosotros lo hemos dicho desde el principio, es muy importante que el mundo técnico se haga presente, que los expertos se hagan presentes en la discusión previsional, porque vemos una manera de destrabar el debate político. Nosotros vemos cuando la discusión previsional y el resto de las reformas, pero en particular la previsional, entra al terreno político, las visiones se polarizan. Y es muy difícil llegar a un acuerdo. Por un lado tenemos gente que quiere que todos los 6 puntos se vayan a solidaridad, otras personas que dicen no, todo a cuentas individuales. Bueno, hay que ser pragmático acá. Yo creo que la evidencia internacional también te muestra que los sistemas previsionales en el mundo están privilegiando la capitalización individual, es decir, la plata de las cotizaciones en las cuentas de las personas, pero también tenemos que tener ciertos mecanismos de solidaridad para salir en ayuda de la gente que no logra tener buenas pensiones. Sí, te llevo a otros aspectos también de la reforma que vienen analizados en el estudio. Por ejemplo, la reforma cambia la forma en que se cobran las comisiones. Recordemos, hoy en día a uno le cobran una comisión por sobre el monto de la plata que va entrando, y lo que trae la reforma es que a uno le van a cobrar un porcentaje del saldo que se está administrando. Y eso trae un mecanismo para tratar de evitar, que a mi juicio no lo evita, pero tratar de evitar que uno pague 2 veces, porque la plata que está ya pagó ya. ¿Cómo ven ustedes, los expertos convocados por CLAPE, este cambio a un esquema de comisiones por saldo y no por flujo? Bueno, el grupo está de acuerdo en que hayan comisiones por saldo. Si uno ve la experiencia internacional, la mayoría de los sistemas previsionales cobran la comisión sobre el saldo, ¿ya? Y eso también alinea un poco las utilidades que tienen las administradoras con el desempeño financiero de los activos, porque cuando tú tienes rentabilidad negativa, tu saldo baja, por lo tanto, si tú cobras sobre el saldo, la comisión es menos, cosa que no pasa hoy en día. Pero es súper importante no hacer un doble cobro, y eso, Pedro, se tocó en la discusión, y efectivamente nosotros también creemos que la propuesta del gobierno no se hace cargo de esto, porque hay que tener en consideración no solo la edad de los pensionados, sino que también los saldos que hay. Entonces, esa ingeniería de detalle hay que revisarla muy, muy bien. La transición de pasar de una comisión por flujo a una comisión por saldo tiene que ser súper bien hecha, de manera de no cobrarle 2 veces a los afiliados. Pero sí hay acuerdo en que hay que avanzar en una comisión por saldo. Sí, parece ser una buena medida lo de pasar a comisión por saldo, y claramente hay que hacerlo para que no te cobren 2 veces, que eso sería muy injusto. Tal cual. Otro tema que trae el proyecto de gobierno es el tema de que hoy en día tenemos 2 grandes formas de pensionarse en Chile, que es el tema del retiro programado, que la plata sigue estando en tu administradora de fondo de pensiones y tú vas retirando de ahí una cantidad todos los meses, que es una pensión que va decayendo en el tiempo, y lo otro es pasarle toda tu plata a una compañía de seguro de vida, a cambio te da una renta vitalicia y te paga una cantidad fija en UF hasta el día que tú te mueres. El proyecto de gobierno propone eliminar el retiro programado. Todo el mundo a renta vitalicia. Sí. ¿Qué señalan ustedes sobre esta...? No, aquí esto también fue un tema bien discutido, y el grupo llegó a un consenso, no de todos, pero sí una gran mayoría, en que no es buena idea eliminar el retiro programado. Tenemos que tener la opción de renta vitalicia, pero también la opción de retiro programado. Por ejemplo, imagínate que tú te jubilas en una etapa que hay un crecimiento económico negativo, que hay una recesión económica. Bueno, efectivamente tú quizás vas a necesitar la plata, una mayor pensión en el minuto que te retiras. Entonces, tampoco hay tanta evidencia de que te muestre que el retiro programado es una mala manera de pensionarse. Por lo tanto, la mayor parte del grupo decidió o estableció de que no hay que eliminar el retiro programado. Claro, aparte que ir eliminando opciones es como ir contra la libertad de las personas. Si tú quieres privilegiar algo, de pronto lo que sí se podría plantear es cómo incentivamos más o mejoramos la renta vitalicia de manera que se vayan más personas para allá. Si yo creyese que es un mejor instrumento de seguridad social que el retiro programado. Pero ¿y cómo lo hacemos? Porque hoy en día para renta vitalicia tienes que tener una pensión mínima, tienes que tener ciertos saldos que no todo el mundo puede optar. Flexibilizar eso, hacerlo más fácil entrar a la renta vitalicia. Claro, ese punto en particular ¿sí? no se tocó, pero sí yo te diría que el consenso de que haya más libertad y que la gente pueda elegir es algo totalmente razonable. Ahora, sí es importante también que eso venga aparejado con mayor educación previsional. El tema pensión es un tema complejo. Imagínense, ahora en este programa hemos estado hablando de la PGU, de la cotización, no hemos entrado a hablar todavía de la estructura de mercado. El tercer bloque, estamos guardando los pasos. Tal cual. Entonces es complicado, son muchos conceptos, y es importante que la gente entienda, y por eso también todas las políticas públicas tienen que venir acompañadas con buena educación previsional.
Sí. Y otro tema también que se ha discutido, que viene en la reforma, yo creo que va como un guiño político que no le funcionó mucho al gobierno, el tema del autopréstamo. ¿Qué opina el grupo técnico especialista citado por Clapper respecto a la posibilidad de ir sacando platas para otras cosas a través del autopréstamo? No, muy riesgoso el autopréstamo, dada nuestra historia reciente, nuestra triste historia con la trama de los retiros de fondos de pensiones, y no hubo consenso para nada. O sea, el grupo acordó que era una mala política y básicamente que no debería existir la opción de autopréstamo. Perdón, déjame sacar mi lado SQP de esto. Sí. ¿Estaban todos de acuerdo con el tema de los retiros? ¿O había alguien que de repente decía, mira, pero es que de repente...? No, nadie. O sea, nadie porque recordemos que este es un grupo de expertos del sistema previsional. Y yo creo que no hay nadie en su sano juicio que te pueda decir que los retiros le hicieron bien a las pensiones. Sí, efectivamente fueron un alivio para la gente en el minuto de la pandemia, etcétera, pero... A las pensiones, nosotros, por ejemplo, en Horizontal calculamos que esto era una baja inmediata del 30% en las pensiones autofinanciadas. Entonces, hubo un consenso bien transversal de que los retiros no fue una buena política de ninguna manera. Sí, ahora, ¿no se evaluó el impacto que tiene eso respecto a la legitimidad del sistema o respecto de la valoración del sistema cuando la persona recibió esa plata? Yo sé técnicamente todas las implicancias, pero tampoco hubo un análisis de, mira, ¿sabes qué? Le da más legitimidad. Las personas, de hecho, supieron dónde estaba su plata y que la plata existía a consecuencia del tema de los retiros. Ojo, yo soy contrario, sí. Pero creo que algún impacto a nivel imagen positiva hubo. En ese punto. Y el autopréstamo funciona en otros países. He visto algunos que súper acotados para algunas cosas específicas, pero con obligación real de retribuir la plata, que eso es lo que ha faltado en Chile. En Chile, el otro día mostraban cifras de personas que estaban cotizando más para recuperar el retiro y era bajísimo. Creo que los contamos con los dedos de una mano. Efectivamente, sí, efectivamente hay varios países que tienen institucionalizados ciertos retiros para algunos fines y, por ejemplo, te muestran que en la pandemia se retiró menos plata que en otros países que no lo tienen institucionalizado. Personalmente, de Horizontal, exploramos esa opción, hicimos una propuesta de retiros, por ejemplo, para hacer compra de una primera vivienda, porque ahí finalmente estás cambiando un activo por otro. No es que te estés gastando la plata ahí mismo y te puede eventualmente servir para tu jubilación, tener un activo como una casa. Pero en general, la gran mayoría, yo creo que todavía los traumas de los retiros están muy cercanos, así que... Sí, yo sé, mira, me quedan 2 minutos, tengo que ir a la pausa en 2 minutos, pero... en el siguiente bloque vamos a meternos en el tema de la industria, que por Dios que ahí donde está hoy día el gran conflicto, pero no puedo dejar de preguntarte por esto. Había una propuesta de Ignacio Briones, me recuerdo, en la última campaña, que hablaba de la incorporación como un nuevo pilar dentro de la construcción de tu pensión del IVA, de que haya un ingreso por consumo. Y esa idea como que quedó estancada un poco también, como pasó también con la ley de la marraqueta, como que quedaron alternativas para complementar la pensión que quedaron ahí dando vueltas. ¿Las discutieron, las pusieron sobre la mesa como alternativas para ir mejorando a mediano plazo las pensiones o no? Sí, bueno, nosotros, como bien tú dices, en Horizontal hemos empujado estas 2 iniciativas con fuerza. La primera es cotización a través del consumo. Recordemos que hoy en día la única cotización para las pensiones que existe es a través del trabajo, 10% de tu salario. Pero somos 19 millones de chilenos, solo 9 millones trabajan y de esos 9 millones, 6 millones solo son formales. O sea, la base de cotizantes es muy baja. ¿Qué es lo que te entrega una política como el ahorro a través del IVA? Es que todo el mundo consume. Y nosotros lo que planteamos era destinar un punto del IVA a las cuentas individuales y que esto se repartiera de manera equitativa. Es decir, pescamos todo este 1% y lo dividimos en partes iguales. Entonces, de esa manera, los que consumen menos, que son los más vulnerables, reciben más en sus cuentas y los que consumen más reciben menos en sus cuentas, lo que te hace que sea una política progresiva. Nosotros lo planteamos en la mesa. Fueron 3-4 sesiones, no se alcanzó tampoco a cuajar que quedara en el documento, pero aquí personalmente y desde Horizontal nosotros creemos que son muy buenas medidas. Lo mismo también que por hijo nacido el Estado te pueda depositar plata en la cuenta individual de esa persona, cosa de manera cuando parta su vía laboral ya parta con plata en la cuenta.
Pero son temas que están ahí, ¿cierto? Que forman parte del debate. Déjame ir a una pausa muy cortita. Al regreso vamos a estar con Juan José Ovach y con Pedro Pizarro debatiendo respecto de quizá el gran choque que tiene que ver hoy día con básicamente cómo recomponer la industria que está detrás de la administración de las pensiones. Déjame contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa breve y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta a último bloque aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingos a esta hora, con estreno el día lunes en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy estamos con Juan José Ovach, quien es el director ejecutivo de Horizontal, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, analizando esta interesantísima propuesta, este análisis que ha hecho esta comisión de expertos convocada por CLAPES. Hemos hablado de la PGU, hemos hablado de la cotización individual. Falta quizá lo que genera más choques en esta discusión que tiene que ver con las modificaciones a la industria, Pedro. Sí, ya hemos hablado de todos los demás temas, dejamos tu última parte para hablar del tema industria. El tema industria, recordemos, Juan José, lo que propone el gobierno en su proyecto, parte por derogar el decreto ley 3500. Para quienes nos están escuchando, el decreto ley 3500 es el que regula todo el sistema previsional en Chile y lo borra. Ya, ahora, hay hartos artículos que después los vuelve a poner, pero como que se da el gusto de eliminarlo, yo creo que hablándole más a su electorado más duro ahí, como hablaba la presidenta del PPD, pero lo elimina. No sé si legislativamente sea la mejor técnica o no, y luego avanza hacia un esquema en que tenemos un ente estatal que administra y hace todas las funciones y supuestamente habría una libertad de elegir quién invierte las platas, pero todas las demás funciones que hacen hoy día las administradoras estarían centradas en este ente estatal que supuestamente tiene un costo fiscal de sobre 150 millones de dólares al año, pero que tendría ventajas y ahorros para la industria. ¿Cómo ven ustedes todo este? Traté de resumirlo lo mejor posible, la propuesta del gobierno en este tema. Mira, nosotros efectivamente esto se discutió en varias sesiones y yo creo que hubo un consenso bien transversal de que generar este monopolio estatal que agrupe las funciones de administración de cuentas no es una buena idea. No es una buena idea y tampoco lograría legitimar el mercado de los aseguradores previsionales. Sí es importante avanzar en mecanismos para legitimarlo. O sea, sí había un diagnóstico de que efectivamente hoy en día por ABC motivo las pensiones son bajas, las AFP quizás no han logrado transmitir bien qué es lo que su función. Hoy en día hay una baja valoración y es un problema para un sistema de seguridad social. Entonces se avanzó, por ejemplo, en decir, mira, parece razonable que exista una AFP estatal, ¿ok? Pero que compita en las mismas condiciones que los administradores privados. El proyecto que presenta el gobierno avanza en una AFP estatal, pero le genera mayores ventajas. Por ejemplo, que la opción por defecto de todos los nuevos afiliados al sistema sea la AFP estatal. Y todos sabemos que en pensiones la gente no toma decisiones muy difíciles, se quedan en el status quo. Entonces, no, si vamos a hacer una AFP estatal que compita en las mismas condiciones y, por ejemplo, que se entre a licitar, como se hace hoy en día, la cartera de nuevos afiliados. Ya una AFP estatal equivalente al proyecto de la presidenta Bachelet, que está en el Senado, porque escuchaba a los diputados ahí que estaban planteando retomar ese. Así es. Y tendríamos camino avanzado ya. Yo creo que sí, por ejemplo. O sea, hay harto consenso en que se puede avanzar en legitimando el mercado de las administradoras
palabras de esa manera. Recordemos, sin ir más lejos, que en la banca tenemos hoy en día un Banco Estado que funciona muy bien y cumple su rol, pero compite en igualdad de condiciones con el resto de la banca. Entonces, aquí hay que tener ojo con el gobierno corporativo de este nuevo ente, que se aleje lo más posible de las decisiones políticas, y, segundo lugar, el concepto de neutralidad competitiva, que compita en igualdad de condiciones frente a los otros actores privados, cosa que creemos que el proyecto del gobierno no lo hace. Perfecto. Y en ese esquema, y de todas las funciones que cumplen las administradoras, ¿se logra alguna ventaja? El grupo de expertos convocados por CLAPES llega a la conclusión de que se logra algún tipo de ahorro, algún tipo de economía de escala, como dice el gobierno, centralizando todas las funciones en este ente estatal, o hay que entrar a picar un poco más para llegar a eso? Oye, esto fue súper interesante. Tuvimos como una sesión y media tratando de descifrar si es que efectivamente habían economías de escala, si es que generamos un solo ente, y la respuesta a eso fue que no, o muy poquito. ¿Por qué? Porque esta es una industria que ya está madura. Recordemos que partió en la década de los 80, con muchos actores, creo que en algún minuto habían hasta como 20 AFP, se fueron fusionando, se fueron generando esas economías de escala, y, por ejemplo, hoy en día la función de cobranza está centralizada en un sistema que se llama Previred. Previred, 4 de las 7 AFP creo son dueñas de Previred, conjunto con los bancos, y ahí hay una función, por ejemplo, que hace todo el sentido que sea centralizada, porque hay economías de escala, es ineficiente que lo haga cada AFP, eso ya está hecho. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas era, dotemos de más legitimidad a Previred, hagamos, por ejemplo, que el Estado pueda ser dueño de parte de Previred, y que salga también con otros privados y que salga, por ejemplo, a licitar este servicio. Eso creemos, por ejemplo, que dotaría de legitimidad al sistema. Más economías de escala no hay. Sí encontramos, por ejemplo, la función de cobranza de pensiones impagas, que hoy en día es un gran tema. ¿Ya? Eso podría, por ejemplo, centralizarse en un órgano que tenga el patrocinio de Servicio de Impuesto Interno, de la Tesorería General de la República, porque son órganos que ya saben hacerlo. Y aparte que tiene atribuciones distintas. O sea, un administrador es un privado que tiene que ir a cobrar una deuda a otro privado, tiene que ir por las reglas del juego judiciales permanentes, pero aquellos que nos están acompañando ahora, que alguna vez han tenido deudas de impuestos con el Estado, sabrá que Tesorería tiene atribuciones que te puede retener devoluciones de impuestos, tiene una serie de herramientas que un privado como una administradora no tiene a nivel de cobranza. Y lo otro que te ocurre es que una realidad para empresas que de pronto tienen problemas de cotizaciones es que cada administradora cobra por separado. Entonces recibe hasta 7 demandas. Aquí podría estar en uno solo que fuese a la búsqueda. O sea, efectivamente podría haber algún tipo de ahorro. Tal cual. Pero eso en la estructura de costos de las AFP es muy bajito. Es menos del 10%. Entonces, es importante, creo yo, y aquí muchos aprendimos, que las economías de escala de esta industria ya están absorbidas por la industria. Entonces, esto de que vamos a crear un ente estatal y que con eso vamos a ahorrar cientos de millones de dólares, yo lo veo muy, muy complejo. Sí, no sé si lo habrán revisado o no, pero el gobierno plantea en su informe financiero que generar esta infraestructura estatal cuesta como 150 millones de dólares en régimen. ¿Eso es tan así o es más caro? Yo tengo la impresión que puede ser algo parecido al Transantiago, que se pensaba que era un monto, pero una vez ya embarcado, si sale más caro hay que financiarlo nomás. Así, efectivamente. Yo también veo que hay un peligro bien grande. Esos 150 millones es básicamente reforzar la estructura que hoy en día tiene el IPS, dotarlo de más funcionarios. Creo que se hablaba de 80, 90 funcionarios más, pero no nos asegura de que este ente estatal haga una buena pega en administrar las cuentas. Recordemos que hoy en día son casi 200 funciones que hacen las AFP administrando las cuentas. No es sencillo, para nada. O sea, un ejemplo súper concreto es la conciliación bancaria que tienen que hacer. Una cosa es los registros que yo tengo en mi cuenta, pero al minuto la AFP de invertir esa plata no van con tu cuenta a invertirla en un activo en particular, sino que tienen un gran fondo y salen a invertir ese fondo. Bueno, ahí hay que hacer una conciliación bancaria que cada AFP hace y son procesos complejos. Entonces, nosotros creemos que es mucho mejor avanzar, por ejemplo, en licitar este tipo de funciones. Hoy en día el Estado lo hace con el seguro de cesantía y tiene buenos resultados. Hoy en día el Estado licita la administración del seguro de cesantía, se logra de buena manera. Entonces, hay que encontrar ese tipo de mecanismos para dotar de mayor legitimidad a
a la industria, pero de ninguna manera hacer el borrón y cuenta nueva que está haciendo el gobierno. Nosotros creemos que efectivamente puede terminar en un Transantiago. Ya, o sea, ir dejando de lado esta idea tan refundacional que trae el proyecto. O sea, yo creo que nadie va a decir que no hay que hacer cambios y no hay que hacer ajustes y hay temas que pueden funcionar mejor y que se pueden ir cambiando. O sea, uno de los grandes pecados que hemos cometido acá es que no nos hemos podido poner de acuerdo en cambios y los cambios se han ido posponiendo en el tiempo, pero no refundar el sistema. O sea, eso de cambiar completamente el decreto de ley 3500 es para hablarle al público más duro, Eugenio, que tiene ahí el gobierno en este tema. Yo estoy recibiendo preguntas mucho respecto de esto y todas coinciden en un poco lo mismo. Dicen, bueno, la verdad es que todos entienden que la reforma tiene un aspecto, tiene un sesgo ideológico muy importante. Y la pregunta es, bueno, quizás más para Pedro, ¿no? ¿Hasta qué punto el gobierno va a poder sostener esta idea en el tiempo? Porque el gobierno ha sido extremadamente rígido en decir, no, la reforma es esta. Y no se ha abierto eventualmente a tocarla, a modificarla, entendiendo que, insisto, la realidad política te está empujando a otra cosa. Sí, ya hay un par de elecciones y un par de resultados en elecciones este último tiempo que te dejan hay ideas súper marcadas que la verdad que no son tan difíciles y por lo que hemos estado conversando acá, al parecer están incorporadas dentro de lo que está proponiendo CLAPE 1, propiedad de los fondos. O sea, lo que va a tu cuenta individual es tuyo. Y eso trae consecuencias que sea heredable, que no sea expropiable. Y lo otro es libertad de elegir. Si yo quiero poder decidir quién administra mi plata, que por lo que estaba viendo acá, Juan José, está también dentro de las ideas de CLAPE, también viene y se cuida esta libertad de elegir la propiedad de los fondos. Por ahí yo creo que va a tener que irse la propuesta. No sé en qué momento el gobierno se va a abrir a eso. O sea, yo lo que leía hace unos días era que el gobierno estaba pensando en ojalá tener la propuesta bien avanzada de aquí antes del plebiscito de diciembre. Uno perfectamente podría decir, bueno, este acuerdo podría avanzar rápido a la medida que estos puntos en común, de lo que nos hablaba Juan José el día de hoy, permiten eventualmente desde el punto de vista técnico encontrar un camino, pero claro, aquí el camino implica ceder. Y uno entiende que quien principalmente debiese ceder en este caso es el gobierno con la reforma que presentó. O sea, es como que la lógica te empuja para allá, digamos. Sí, ese es uno de los tantos temas que debiese hacer. Ahora, no sé si discutieron los expertos cuando se reunieron en el CLAPE la posibilidad de separar temas del proyecto. Porque hoy en día está todo en un paquete, es un solo gran proyecto y tengo la impresión que hay algunos que podrían avanzar más rápido. O sea, estando el financiamiento, ahora con el royalty está financiado, el tema de PGU podría avanzar más rápido. Perdona, sin ir más lejos, en el proyecto del presidente Piñera finalmente se terminó por dividir, ¿te acuerdas tú? Sí, claro, la PGU con el a final de proyecto 2019. ¿Se habló la posibilidad de separar o de proponer separar el proyecto? No se habló porque básicamente entramos a discutir los temas de fondo y la técnica legislativa en el fondo se la dejamos ahí a los políticos. Pero no, fue básicamente discutir cada uno de los puntos de la reforma y también por un tema de tiempo y no dio para discutir en el fondo que es un poco más de técnica o táctica. ¿Y cómo política. verías tú esa posibilidad? Porque claramente hay temas que generan más consenso, y algunos que están más maduros que otros. Para poder avanzar, no vaya a ser porque no logramos ponernos de acuerdo en algunos detalles finales que no se avance en todo el resto de la reforma. El PGU, poca discusión va a haber. Destino de los 6 puntos, vamos a tener que llegar a algún punto de entendimiento en algún momento. Y qué se hace con los cambios a nivel de industria también, pero todo en un mismo paquete pareciera ser cosas distintas que se pudieran discutir. Sí, puede ser. Mira, yo creo que aquí lo importante es que tengamos una buena reforma de pensiones. Yo creo que como país no nos podemos dar el lujo, ya llevamos décadas con un diagnóstico claro, no hemos avanzado en cambio en el pilar contributivo, son 3 intentos en los últimos 5 años, entonces cualquier técnica que allane a llegar a acuerdos, a que avancen los proyectos de ley, yo creo que es bienvenido. Y si hay que separarlo, bueno, puede ser una opción. Yo creo que ahí lo importante es siempre tener la sana doctrina fiscal de que si vamos a tener más gastos, que también tengamos un proyecto que te asegure que los ingresos de esos gastos van a estar, porque si no es hacernos trampa en el solitario. Sí, te voy a poner ahí un desafío, sobre todo pensando en quienes se incorporaron tarde al programa. Si tú pudieras en un minuto resumir la propuesta de los expertos reunidos por CLAPE para el tema pensiones, ¿cuál sería? Muy difícil. Bueno, a ver, aquí vamos. Lo primero, una PGU anclada a la línea de pobreza en el 90% actual que hoy en día está para desanclarla de la
discusión política, pero sí fortalecer la PGU, anclar la línea de pobreza. Ese es el primer punto. Segundo, avanzar en 6 puntos adicionales, donde la mayor cantidad de esos puntos, al menos 4, sean a las cuentas individuales de los trabajadores, y en los 2 puntos adicionales pensar en algún sistema de redistribución. Por último, en cambio a la industria, crear una AFP estatal en igualdad que compita en igualdad de condiciones con los administradores privados, y desistir de la idea de un monopolio estatal para la gestión de cuentas. Y se puede avanzar en esquemas como licitar ciertas funciones que hoy en día están en la AFP, pero básicamente las economías de escala ya están ganadas en la industria. Clarísima la propuesta. Y muy bien resumida. Yo pensé que a mí me habría costado harto más haber hecho ese resumen. Sí, bueno, la verdad es que la propuesta es muy interesante. Está, como habíamos comentado, muy consensuada. El tema es cómo se avanza. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? El paso siguiente, la propuesta está ahí a la mano. ¿Cómo avanza esto? ¿Esto va a pasar a los parlamentarios? ¿Esto va a quedar en la academia? ¿Cómo se avanza en esto? Bueno, aquí el liderazgo, y aprovecho también de felicitar a Clapes por reunir a este grupo transversal. Creo que el liderazgo lo podría tomar Clapes. Nosotros estamos todos dispuestos desde nuestros distintos escenarios a apoyar esto, pero esto tiene que ser un insumo para la discusión política. Ojalá poder ir a las comisiones, ir a presentarlo, pero ahora que quede bien claro que la pelota está en la cancha de los políticos, y son los políticos los que tienen que generar los acuerdos. Desde la academia, desde los centros de estudio, estamos dispuestos a colaborar siempre en aportar con evidencia, con nuestra opinión, pero al final lo que necesitamos acá es llegar a acuerdos. Esa palabra que hoy en día está tan denostada, pero es tan importante para la política, llegar a acuerdos. Y la pelota está sobre todo en la cancha del gobierno, porque esto es materia de iniciativa exclusiva. Por consiguiente, si la oposición quisiese presentar algún proyecto, no tiene iniciativa en eso. Es cierto. Déjame contarte hasta ahora que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Yo quiero agradecer, sinceramente, ha sido muy interesante la conversación con Juan José Obach, nuestro invitado el día de hoy, director ejecutivo de Horizontal, integrante de esta comisión de expertos que ha elaborado este documento muy interesante que ha presentado Clapes y que hemos conversado esta mañana. Así que gracias por estar con nosotros, Juan José. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Pedro. Sí, me quiero sumar a los agradecimientos, porque es una discusión técnica y ha hecho falta. O sea, como que Tramonte ha sido más político que técnico, así que poder tener esta visión técnica es muy bienvenido. Así que gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted. Y hasta junio, es decir, el próximo domingo, Pedro. El próximo domingo. Cuídense, que tengan una muy buena semana. Que les vaya muy bien, cuídense. Si Dios quiere, como dice acá, me parece muy bien, que les vaya muy bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.